Bueno, eh, para comenzar, ya, quiero contarles una pequeña historia de W. Cunningham, ya. Es una historia que a mí me llama mucho la atención porque es algo que es muy cierto, y yo lo siento así, y que considero que es algo que también debemos tomarlo todos en cuenta, ¿no? Pues se dice que iba un hombre caminando por el desierto y en eso escucha una voz. Y esta voz le dice, pues, hombre, recoge algunos guijarros o piedras y ponlas en tu bolsillo, ¿no? Y al día siguiente te sentirás triste y feliz a la vez. Pues este hombre va, se agacha, recoge el puñado de rocas, piedras o guijarros, como queramos llamarlo, y se lo pone al bolsillo. Al día siguiente, efectivamente, el hombre se levanta y siente algo extraño, ¿no? Los bolsillos le pesan. Y con gran sorpresa se da cuenta de que esas piedras se habían convertido en grandes pepitas de oro, en rubíes, zafiros y diamantes, ¿no? Y entonces se entiende y se siente feliz y triste a la vez. Y yo me pregunto por qué, ¿no? Debería ser en ese momento el hombre más feliz de la tierra, seguramente. Pero lo cierto es que es algo muy cierto porque lo mismo ocurre con la educación, porque se sintió feliz el hombre porque había tomado ese puñado de piedras, pero triste porque no había podido coger más, ¿no? Por eso es que definitivamente agradezco a Coritos por brindarme la oportunidad y a todos ustedes, la verdad, por escucharme, ¿no? Por escucharme en ese momento. Para mí es grato estar aquí, sobre todo porque es el último año de mi carrera y haber podido participar en este primer concurso nacional de ensayos, ¿no? Como ya lo dijo aquí el estudiante de la Facultad de Derecho, efectivamente mi ensayo titulado es Propuesta para una nueva relación jurídica entre el concesionario minero y el propietario superficial. La verdad, la temática o lo que he tratado de hacer... Bueno. Hola. ¿Está bien? Sí. Ya, gracias. La verdad, la temática con la que he tratado de abordar ese tema ha sido a través del derecho comparado, ¿ya? Porque las soluciones a estas ya están dadas, incluso desde la legislación misma, ya tanto en el derecho privado como en el propio tubo de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM, ¿no? Entonces esas propuestas ya están dadas. Pero bueno, entonces, antes de abordar directamente la temática en sí, de cuál es mi propuesta, quiero pintarles todo el escenario o hacerles un esbozo general, ¿no? Nosotros sabemos que una vez otorgada la concesión minera, uno tal vez de los desafíos más grandes que tiene el titular minero es el problema de la relación con el predio o con el propietario superficial, o sea, por el predio, ¿no? Eso es justamente uno de los grandes problemas que ha crecido en nuestra realidad nacional en los últimos 20 años, por así decirlo, ¿no? Sobre todo con este boom de la minería, aunque ahora pues se ha retraído obviamente por la demanda de minerales por parte de China, ¿no? Que es algo que todos sabemos, pero que poco a poco yo creo que se va a reactivar. En fin, si quisiéramos entonces otorgarle digamos, ¿no?, un reto a afrontar a nuestro ordenamiento jurídico peruano o al derecho peruano en general, gracias, entonces podríamos decir que hay tres cuestionamientos básicos a resolver por parte del derecho minero actual, ¿no?, peruano sobre todo, y que han sido resueltos en su gran mayoría. El primer reto sin duda o cuestionamiento es ¿quién es el titular de los recursos naturales?, ¿no? O sea, ¿quién ejerce el dominio? Y cómo esto, cómo se puede desarrollar la actividad minera, ¿no? Entonces, esto se ha solucionado, obviamente, a través del sistema nominalista, donde la nación, es decir, todos nosotros somos propietarios de los recursos naturales, que incluye obviamente los minerales, ¿no? Y es el Estado solamente quien se encarga de administrarlo, porque es el máximo ente orgánico dentro de nuestra sociedad, obviamente, ¿no? Ahora, otro de los segundos grandes cuestionamientos es ¿quién es entonces el que está habilitado para poder aprovechar los recursos naturales? Y eso también se ha solucionado, ¿no? Esa técnica se llama concesión, que no es más que
quiero decirlo de manera tan simple como esta, es que cuando el Estado desdobla sus facultades y se los da a un privado. ¿Pero por qué hace eso el Estado? Obviamente también por el artículo 58 en adelante de la Constitución, lo que se denomina concesión económica, ya que el Estado no puede desarrollar ninguna actividad económica, ¿no? Por el principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces, como no puede realizarlo, entonces tienen que hacerlo los privados, ¿no? Muy bien, entonces, para esto ya hay soluciones, ¿no? El Estado ya ha brindado unas soluciones efectivas, pero aquí uno de los principales retos o cuestionamientos es ¿cuáles son las normas entonces que rigen las relaciones entre el concesionario minero, que va a ser un privado, y el propietario superficial, que muchas veces también son los privados, ¿no? Entonces, sea esto comunidad campesina, cualquier tipo de asociación, persona jurídica o personas naturales, ¿no? Entonces, sobre todo el reto se presenta porque dentro de nuestro marco jurídico, tanto el predio, o sea, el propietario superficial, goza de la misma protección jurídica que tiene el concesionario minero. Ambos son derechos que tienen la misma garantía constitucional. Pero entonces, ¿a cuál de ellos vamos a otorgarle el ejercicio pleno de los mismos, ¿no? Obviamente la solución también se ha establecido ya. Obviamente, haciendo una valoración simplemente económica, se ha decidido darle la preferencia al concesionario minero, ¿no? Por la trascendencia de la actividad misma y por la importancia social que esta denota, ¿no? Ya lo decía la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía en uno de sus informes hace unos años atrás, que por cada puesto de trabajo en minería hay alrededor de 7 u 8 trabajos indirectos, ¿no? Y eso solamente hablando de la fase de exploración. En la fase de desarrollo yo sé que esto se reduce, pero aumenta el trabajo cualificado, ¿no? Ya obreros, etcétera. Bueno, como les digo, la solución a este conflicto que podría darse a futuro entre el propietario del predio y el concesionario minero ya está dada, ¿no? O sea, no es algo nuevo donde hay que escarbar. Se deja bien a la voluntad de las partes para que negocian por el uso de la tierra mediante compra-venta directa, etcétera, o una servidumbre voluntaria. En este caso no tendríamos que regir obviamente por el Código Civil, por el derecho común, ¿no? Pero si en todo caso no se llegara a un acuerdo entre las partes y se suscitara un posible conflicto, entonces ¿a quién acudir? Legislativamente también se ha dado solución a esto a través de una institución muy importante que es la servidumbre administrativa, ¿no? Específicamente en nuestro caso servidumbre administrativa, porque va a ser la DGM, la Dirección General de Minería, del Ministerio de Energía y Minas, que después de un procedimiento va a otorgar mediante acto administrativo obviamente, la autorización o la finalidad para que desarrolle la actividad minera, ¿no? Pues bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Si ya está todo dado, van a decirme, ¿no? El problema justamente ha sido la regulación que ha habido para esa institución muy importante, ¿no? Que sobre todo en otros países es muy usada. Y aquí el problema es que la deficiencia de la técnica legislativa y administrativa de la misma, pues, y del accionar de la administración pública, ha sido que no se lleve a cabalidad, ¿no? No se utilice. Es más, me parece que el doctor Leonato Cleonares, me parece, dice que en uno de sus artículos del año 2006 se otorgaron alrededor de 5 servidumbres administrativas y haciendo una investigación a la fecha no se han otorgado ni 15, ¿no? De las muchas que se han solicitado, que podrían solicitarse si esa institución realmente fuera efectiva, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la regulación para esto? Pues esto está regulado en el TUO, el artículo 37, inciso 3, específicamente para la servidumbre administrativa en el uso del predio superficial, aunque también el inciso 5 del mismo artículo regula la servidumbre sobre el subsuelo, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como laboreo minero, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Mi ensayo está enfocado exclusivamente al uso del predio superficial, pero que podría aplicarse en lo que pueda aplicarse también a lo del laboreo minero, pues, ¿no? Pero en lo que sea aplicable, digamos así. Pues bien, este artículo 7 de la ley 26.505, que es la ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional, obviamente dice que para el ejercicio de cualquier actividad minera o hidrocarburífera, etcétera, se requiere obviamente la autorización o el permiso del titular del predio, si es que es un tercero, antes del desarrollo de la actividad, ¿no? Posteriormente, este artículo 7 ha sido reglamentado por otros 2 decretos supremos, uno del año 96 y el último del año 2003, que el procedimiento es tan engorroso que la verdad muchas veces aquí es donde nos perdemos, ¿no? Comienza con
cuando hay una falta de concierto entre las partes, pues hay que enviarnos una especie de cartas que luego se traduce en lo que podría resultar una relación de enamorados rechazados, por así decirlo, o de amor platónico, porque, cuando no me respondes mi carta, entonces recién voy a ir a la Dirección General de Minería para que se haga las veces de conciliador, ¿no? Y cuando no procede, no procede esta conciliación, entonces hay que nombrar a 2 peritos, un agronómico, otro de la DGM, que digan si es que o no la servidumbre minera va a enervar el derecho de propiedad, ¿no? El derecho de propiedad. Y si enerva, pues no se entrega la propiedad. ¿Pero qué es enervar? Es perjudicar para cualquier desarrollo que tenga o que pueda tener, lo cual es muy incierto también. Entonces, por eso es que no proceden las servidumbres administrativas, ¿no? Es más por esto, es más por una falta de apoyo legislativo, como también por parte de una propia voluntad por parte de la administración, ¿no? Sobre esto se ha hablado mucho y ha habido muchas soluciones, tanto a nivel solamente legislativo o a nivel reglamentario, pero el tema, más que hacerlo a ese concierto de normas, que puede tener muchas de ellas el rango legal, pero igual no tienen la trascendencia necesaria, yo creo, y en esto sí es lo que se centra en mi tema en general, es que debemos abordarlo a nivel constitucional, ¿no? Pero dirán, ¿pero por qué a nivel constitucional? Pues porque ese es también un poco obvio también, ¿no? Porque el derecho administrativo es inescindible del derecho constitucional, forma un todo inescindible. Es obvio que el derecho minero es una disciplina autónoma, tiene sus propios principios, características, la aleatoriedad, onerosidad, peligrosidad, etcétera, que ya todos sabemos, pero también es cierto que ninguna disciplina jurídica es un estanco en sí, ¿no? Todas necesitan relacionarse, ¿no? Y en este caso, el derecho administrativo, una de sus características es que depende mucho del derecho constitucional. Por eso yo creo que la regulación debería ser desde aquí, y sobre todo el artículo 70, que es el que regula la propiedad, ¿no? Entonces, haciendo una investigación comparativa, como les dije en el derecho comparado, investigando sobre todo la Constitución chilena, que ha sido una de nuestras fuentes de inspiración desde el decreto legislativo 18880, después el posterior la ley minera de esa época, y también el decreto legislativo 708 y el TUA actual, o sea, han tenido inspiración en el derecho minero, y Enrique Lastres Bernizón también por ahí refuerza esa tesis, porque dice que la legislación minera chilena coadyuva también al desarrollo de la actividad misma, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es lo importante? La Constitución chilena, en su artículo 19, numeral 24, inciso 6, lo que vendría a ser nuestro artículo 70, lo que dice efectivamente es lo siguiente, ¿no? A ver. Los predios superficiales, que vendría a ser prácticamente una redundancia ahí, ¿no? Debería ser solamente predios. Los predios están sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración y explotación y el beneficio de dichas minas. Es decir, la Constitución y este artículo se ha convertido en una piedra angular para el desarrollo de toda la actividad minera, ¿no? Nosotros sabemos que en Chile, obviamente, el otorgamiento de concesiones es a nivel judicial. Hay que recurrir al juez para hacer el denuncio, y obviamente cualquier procedimiento como una servidumbre, en caso de negativa, también hay que recurrir al Poder Judicial, ¿no? Y lo primero que citan los jueces en las sentencias revisando es esta norma, ¿no? Y es lo primero que también con lo que los titulares mineros demandan, ¿no? La Constitución ya me está otorgando una garantía, que es que tú, como titular del predio, tienes que ponerte a disposición del desarrollo de la actividad minera, es decir, desde una norma de rango constitucional, ¿no? Ya dirige las otras normas, como la ley orgánica, también tiene su ley orgánica de minería, y obviamente el Código de Minería de Chile, ¿no? Que es del año 80 aproximadamente. Entonces, por eso yo digo la importancia de que regular desde ahí, y no quedarnos tanto en las normas en un rango más administrativo, ¿no? Y legales también que se han dado, ¿no? Pero lo fundamental sería eso. A ver. No obstante, también sabemos las críticas a las cuales también encierra todo lo que es la servidumbre administrativa, ¿no? Muchos lo ven una especie de expropiación indirecta o creeping expropriation, por decirlo así, utilizando términos del derecho anglosajón, pero no es nada más alejado de la realidad, ¿verdad? La servidumbre administrativa en sí es una limitación, es cierto, pero no puede llegar a compararse con la expropiación.
aunque ambas tienen, surgen del derecho público, tienen una necesidad para el desarrollo de los intereses generales, ¿no? Están puestos al servicio. Por eso es que la administración tiene prerrogativas y poderes especiales, porque no solamente está para promover los derechos, etcétera, sino también para proteger sus finalidades. Y unas finalidades, obviamente, de la administración en temas de minería es el desarrollo, ¿no? El desarrollo del mismo. Pues bien, en ese sentido, regulando entonces o modificando el artículo 70 de la Constitución, diría algo así más o menos, ¿no? No obstante, la propiedad superficial de los sujetos de derecho, donde se encuentran los recursos naturales, como los minerales, estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar las concesiones respectivas, porque en nuestra legislación no se regula solamente la concesión minera, como si lo hace específicamente en la Constitución chilena, que habla de las minas. No, en nuestro caso hablamos de recursos naturales en general, que obviamente son muchos, ¿no? De los naturales, ¿no? Como por eso tengan concesiones forestales, hay concesiones de hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, ahora, el tema de una vez otorgado obviamente la servidumbre administrativa también impone una compensación, no es que va a ser de todo modo libre, ¿no? Siempre va a existir ese rasgo de la onerosidad, ¿no? Hay que compensar a la parte, ¿no? Y también esto haría factible pues que les digan a las partes, ¿no? O bien, o se ponen de acuerdo, o el titular minero efectivamente tiene la facultad de imponer este derecho que obviamente sí va a ser efectivo en este caso, ¿no? Es decir, sí se va a poder realizar. Muy bien, pues para terminar, solamente ya me gustaría citar también a Austin, pues, John Austin, que es uno de los grandes iniciadores del positivismo jurídico inglés, y decía pues John Austin que si las cámaras, es decir, para nuestra realidad el Poder Legislativo, contara con un número suficiente de miembros o legisladores bien formados, se evitarían muchas leyes injustas, imperfectas e innecesarias, ¿no? Pero yo creo que además de eso, y en eso concuerdo con los profesores Luis Martínez Roldán y Jesús Aquilino Sánchez, que si contásemos con un número suficiente de jueces, abogados y funcionarios públicos bien formados, incluso ese posible grado de injusticia e imperfección de algunas leyes podría ser subsanado, ¿no? Por supuesto, todo esto dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico y con un absoluto respeto a los principios de todo Estado de Derecho. Muchas gracias.